Kanan kay video primero kay churko chu, sufijo chu nishamanta. Kay churkucha untapunapaq yanapakun, hawaykusun. Paychu, hamchu, hamchu kanki, ñuhachu, ñuhachu kani, wasichu, misichu, rumichu, chaynallataqmi yanapakun mana ninapaq. Paychu, manam paychu, wasichu, manam wasichu, misichu, manam misichu, rumichu, manam rumichu. Yaykuqa muychi kay hichwa iskaychasqa puntuchayuq nisqa. El sufijo chu tiene dos funciones, una interrogativa y otra negativa. Se usa el sufijo chu para construir preguntas cuya respuesta será un sí o un no, es decir, confirma o contradice lo enunciado en la pregunta y no da información adicional. Este sufijo se agrega a la palabra o frase que es asunto de la incertidumbre. Por ejemplo, tenemos el pronombre personal pai. Si requerimos información sobre esta tercera persona, entonces agregamos la partícula chu y tenemos paichu. Otro ejemplo, hamchukanki, ñuhachukani, wasichu, misichu, rumichu, limamantachu hamun, ñuhawanchu hampuklanki, mariachukanki. En las respuestas afirmativas, el sufijo chu de la pregunta es reemplazado por el sufijo ni. Veamos. Paichu, hari, paimi. Wasichu, hari, wasim. Rumichu, hari, rumim. Limamantachu hamun, hari, limamantam. Ñuhawanchu puklanki, hari, ñuhawanmi. Mariachu kanki, hari, Mariam. La negación en quechua se construye empleando la partícula mana, que significa no, acompañada del sufijo validador ni. Así tenemos manam. Este elemento siempre aparece estableciendo una relación con el sufijo chu, que debe acompañar al elemento negado. Veamos con los mismos ejemplos. Paichu, manam paichu. Wasichu, manam wasichu. Rumichu, manam rumichu. Limamantachu hamun, manam limamantachu. Ñuhawanchu puklanki, manam ñuhawanchu. Mariachu kanki, manam mariachu. Y finalmente, como nota adicional, al utilizar el sufijo chu es posible agregar ciertos matices a la pregunta, y ello se logra agregando los sufijos modales mi, si o cha, que por cierto son los únicos sufijos que se les pueden agregar después de chu. Veamos una pregunta sin estos sufijos. Paichu taita malma kachkan, wanta llaqtatachu richkanku, hamun hakuchu llamkaqkuna. Ahora, agregamos los sufijos en mención. Paichum taita malma kachkan. Wanta llaqtatachus richkanku. Hamun hakuchuch llamkaqkuna. En el primer caso, el enunciado expresa incredulidad. Paichum taita malma kachkan. ¿Estás seguro que es el señor Malma? En el segundo caso, expresa incertidumbre acentuada. Wanta llaqtatachus richkanku. Dicen que van al pueblo de Wanta. Y finalmente, el tercer caso expresa duda reforzada. Hamun hakuchuch llamkaqkuna. Wawqipanikuna chayllamchay. Kay video chayta ya wawqipanikikunaman chayaykachiy, riqsichaykachiy. Manami escuelakunapi runasiminchikpa imaymana kasqanta yachachiwanchikchu. Chayraykum kay videota ruwaykuni. Runasiminchikpa imaymana kasqanta ramatikanmanta tumpallatapas riqsiykunanchikpaq. Wamaqllaraqchu kay videota ruwaykunki.
En las pajas suscribikuykuy kay Hichwa iskaychasqa.chayo canal nima. Sapa videota warkumuptimi YouTube willamusunki. Facebook pipas maskaykuay kay sutiwan Hichwa iskaychasqa.chayo. Sapa semana mahuk videochata warkumusaq. Huknin videokama wawqipani.